Camila, Fiorella, ¿están por ahí? No, ninguna de las dos. Ustedes tienen un chat de todo el grupo, ¿verdad? Hola, ¿hay alguien por ahí? Sí, profe. Jenny, ¿será que podés poner un mensajito para los compañeros para que estén para las 16:15? Vale, profe, ahora pongo. Porque yo abro mi material y ya no veo más, no puedo dejar entrar más a nadie. Hola Camila, Hola, profe, ¿qué tal? bien, bien. Recién le pedí a Jenny Urunaga que me ayude para decirles en el chat que se apresuren para entrar porque yo después despliego mi material y ya no puedo ver, no veo cuando entran. Así Dale, que, profe. Ahí ya avisó en el grupo, yo ahora recién llegué a la facu. bueno.
Hola, Rolando. Hola, profe. ¿Se me ¿Cómo escucha? estás? Todo Sí, bien, te escucho. todo bien. Muy bien. Hola, Cristian. Hola, Carlos. Bueno, ya son las 16:16, así que yo comienzo. Sí, casi te quedaste afuera, David. Bueno, están viendo todos el material, ¿verdad? Hola. Sí, se ve, profe. Se ve bien. Bueno, entonces despliego yo mi pantalla, ¿sí? Y comenzamos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es fundamentalmente un repaso de lo que habíamos visto ya en clases pasadas, iniciando la teoría de Norbert Schultz, y fundamentalmente en vistas a desarrollar un trabajo práctico, ¿sí? O sea, yo les voy a repasar, o vamos a hacer un poco un repaso de todo lo que es el lugar, de acuerdo a Norbert Schultz, y también con aporte de otros autores, ¿sí? De lo que se trata es justamente que eso les sirva para poder analizar un lugar posteriormente y contrastar con las teorías de manera que ustedes puedan decir si cumple o no el lugar que eligieron, el carácter del lugar tal como se plantea en la teoría, ¿sí? Y bueno, y empezamos un poco con el tema de lo que era el espacio existencial como estructura psíquica, ¿sí? De todo lo que sería la percepción espacial y sobre todo la definición espacial, ¿sí? Y el espacio arquitectónico, que es la estructura física o la concretización del espacio existencial, ¿sí? En el marco de esa estructura psíquica, en el espacio existencial se desarrollan se desarrollan, digamos, los esquemas, ¿sí? Y a partir de esos esquemas, finalmente se define lo que sería la estructura física, se concreta el espacio existencial, ¿sí? Veíamos también, digamos, en las clases anteriores, que el lugar
es el espacio del ser humano que está el espacio del ser humano está subjetivamente centrado y es un elemento básico del espacio existencial. Es decir, decíamos en clases anteriores que en realidad el ser humano es siempre como el espacio, como el centro del espacio en el que se sitúa, ¿sí? Y a partir de ese centro, él va organizando su expansión y aún va entendiendo lo que sucede, digamos, en el espacio donde está inserto, ¿sí? Y en ese contexto, el lugar viene a ser la meta o foco donde el ser humano experimenta los acontecimientos más significativos de su existencia. Recuerdan ustedes que desde el inicio, digamos, del desarrollo del ser humano, Norbert Schultz, con apoyo de otros profesionales, fue planteando las bases de su teoría, ¿sí? Y en ese sentido, el lugar es uno de los elementos con los cuales se va generando, digamos, el espacio, ¿sí? Y la meta o foco donde el ser humano experimenta los acontecimientos más significativos de su existencia es el lugar. Desde la cuna, cuando la cuna es básicamente el espacio que dispone un bebé, ¿sí? Ese bebé percibe desde esa ubicación y ese es su lugar. El lugar que se va ampliando en la medida que él también crece, sale de la cuna, está en el corralito, luego está en el piso, luego está en la pieza, ¿sí? Luego está en la casa, digamos, ¿sí? Y entonces, esa significación, es decir, esa evolución en la percepción y en la comprensión de lo que es el espacio, vuelve el espacio del hogar altamente significativo, ¿sí? Cuando hablamos de significación, estamos hablando de algo que es importante, algo que es trascendente, algo que marca situaciones, marca recuerdos, ¿sí? Entonces, es un espacio importante para cualquier individuo, ¿sí? Y por eso mismo también puede ser un punto de partida o de llegada, ¿sí? Si hablamos de la evolución, digamos, de la percepción del espacio en un individuo desde el hogar, ¿sí? Entonces estamos hablando básicamente de un punto de partida, ¿sí? El ser humano sale del hogar y empieza a encontrar otros centros, otros lugares, ¿sí? Y por lo mismo, cuando después de desplazarse a esos otros centros, otros lugares, entonces el hogar sigue siendo, digamos, el punto de llegada, ¿sí? Y hablábamos un poco también de lo que sería el centro del mundo, ¿sí? Porque desde nuestra propia ubicación, digamos, espacial, nosotros aquí en Paraguay, vemos que hay otros espacios que son muy importantes o significativos, sobre todo porque desarrollan acciones o actividades que son muy importantes para la vida humana, ya sean términos políticos, sean términos económicos, y preguntábamos incluso, bueno, ¿cuál les parecía a ustedes que era el centro del mundo? ¿Sí? Y algunos dijeron Nueva York y otros dijeron otros lugares, ¿sí? Entonces, de lo que se trata básicamente cuando hablamos del centro del mundo, que es también una cuestión existencial, una estructura psíquica, ¿sí?
porque no hay una materialización, digamos, del centro del mundo, pero sí hay una idea, un esquema de lo que podría ser ese centro del mundo, ¿sí? Y otra vez, el hogar, entonces, es el centro del mundo personal del individuo, ¿sí? Donde encuentra sus primeros puntos de referencia, ¿sí? De hecho, el ser humano aprende sus primeras orientaciones en relación al espacio, en relación a su acercamiento, digamos, al ambiente, ¿sí? En el hogar. En el hogar, a partir del reconocimiento de las habitaciones, entonces el individuo va también interpretando lo que sería, digamos, cada uno de los espacios. Y con el espacio circundante empieza él también a percibir lo que sería el ambiente, ¿sí? Y por supuesto va aprendiendo el modo de relacionamiento con ese ambiente, ¿sí? Y dice Norbert Schultz que el lugar se experimenta como interior. Y se experimenta como interior porque básicamente es el sitio, es el espacio en el cual nosotros nos encontramos, ¿sí? Al que nosotros pertenecemos, ¿sí? Entonces, esa experiencia, digamos, como interior, tiene que ver con estos aspectos, ¿sí? El sentido de pertenencia, el sentido de reconocimiento de ese espacio como una situación propia del individuo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Algún comentario? Bueno, y todo lo que vimos antes tiene que ver con el entendimiento de lo que es el lugar desde lo que sería el espacio existencial. Y sabemos que el espacio arquitectónico es la concretización del espacio existencial. Entonces, todo lo que hemos dicho del espacio existencial o del lugar en relación al espacio existencial se concretiza en el espacio arquitectónico, ¿sí? Y en ese sentido, el lugar también puede ser equivalente al centro, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de hogar, estamos hablando del interior, estamos hablando de un espacio de pertenencia, estamos hablando del centro, desde el hogar es que nosotros salimos, ¿sí? Esos centros pueden ir cambiando en la medida que evoluciona el ser humano, pero resultan igualmente importantes porque partes de la vida se desarrollan en estos lugares, ¿sí? O a lo largo del tiempo hay ciertos espacios en los cuales se genera una experiencia intensa, recordable, digamos, de lo que es la vida del ser humano, ¿sí? Entonces, si el lugar puede ser centro, también puede ser meta o punto de partida, hay en esa concretización, digamos, del espacio arquitectónico, una tensión entre lo que serían las fuerzas centrípetas y centrífugas que constituye la esencia del lugar. Porque como decíamos, en el espacio existencial, el lugar se experimenta como interior, ¿sí? Hablamos de las fuerzas centrípetas, que son aquellas fuerzas que nos llevan a un determinado lugar, y las centrífugas las que nos alejan de ese lugar, ¿sí? Y esta tensión se presenta constantemente desde esa experiencia como interior, ¿sí? Y aquí, de hecho, tenemos nosotros un elemento muy significativo que es el Capitolio en Roma.
El Capitolio es donde se reúnen los parlamentarios para dictar las leyes o donde asume el presidente de la República su cargo, ¿sí? Entonces hay una alta carga también de significación, ¿sí? Estamos hablando de las autoridades o del sitio en donde las autoridades de un país desarrollan actividades que interesan al país, ¿sí? Fíjense que entonces, cómo se diseña el espacio de llegada, digamos, al Capitolio, ¿sí? Y es muy revelador, digamos, este diseño cuando en realidad entramos por un estrecho espacio, ¿sí? A lo que sería el amplio mundo, digamos, de las relaciones y de las soluciones políticas, ¿sí? Y desde este amplio espacio nosotros nos encontramos con el Capitolio que en definitiva es donde se producen las leyes y las normas que guían el comportamiento de la ciudadanía y de sus acciones, ¿sí? Entonces aquí pasamos de un estrecho espacio a un amplio espacio y sobre todo al lugar donde se define propiamente el devenir del el país, ¿sí? Por otro lado, en otro rol o en otra función también muy significativa, tenemos el caso de la Plaza San Pedro, ¿sí? Y la iglesia de San Pedro, ¿sí? Que tiene también, digamos, un tratamiento de llegada que pasa por un estrecho, digamos, a un lugar interior, ¿sí? Que tiene unas aberturas. Recuerdan que hablábamos un poco esto de lo que es el lugar, ¿sí? Y cuánto esas aberturas van, en la medida que van ensanchándose, van haciendo perder lo que sería la sensación de interior, ¿sí? De hecho, aquí tenemos básicamente un dispositivo que nos muestra que se entra por una puerta, hay una intención, digamos, importante de aglutinar a la gente, ¿sí? Desde lo que sería la importancia de la religión, ¿sí? Y después de ese aglutinamiento, otra vez hay un estrechamiento para llegar finalmente a lo que es el lugar más significativo, ¿sí? Entonces, esa tensión centrífuga y centrípeta se da constantemente en lo que serían los lugares, ¿sí? En el espacio arquitectónico, el lugar es un hecho concreto, dimensionable, perceptible, con ciertos atractivos que le transforman en meta o punto de partida, generando la tensión entre las fuerzas centrífugas y centrípetas que impulsan y al mismo salir de él, ¿sí? De hecho, acá podemos nosotros hablar en la plaza y en la iglesia de San Pedro, el hecho concreto, ¿sí? El dimensionable, porque esto es totalmente medible, perceptible por eso mismo, ¿verdad? Y los atractivos, aquí tenemos fundamentalmente un tratamiento arquitectónico que hace que esto sea atractivo visualmente, pero sobre todo tenemos esta función espiritual que hace trascendente este lugar, hace significativo este lugar, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando vayan a hacer el análisis, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, finalmente entonces en el espacio arquitectónico el lugar está creado y montado para fines humanos. Y sus elementos más
descriptivos serían la proximidad y el cierre, ¿sí? La proximidad que se da fundamentalmente en un amontonamiento de elementos y esto que a su vez conforma una masa. Y veíamos en clases anteriores cómo esta masa es un elemento ideal para marcar o reforzar la idea de centro, ¿sí? De hecho, aquí nosotros no tenemos un hecho arquitectónico aislado, sino tenemos varios elementos que por su configuración de amontonamiento genera una sensación de masa y a su vez con la acentuación de elementos verticales que refuerzan, digamos, el sentido de centro en una ciudad medieval, ¿sí? Y resulta que en realidad decíamos nosotros que mientras somos pequeños, en nuestro centro, nuestro lugar es el hogar, ¿sí? Pero de aquí nos desplazamos a otros lugares, ¿sí? Que pueden ser lugares de acción, lugares donde el individuo realiza cosas que son o pueden ser significativas fundamentalmente, ¿sí? Y de hecho, entre las características de un lugar tenemos la territorialidad, que es ese sentido de espacio propio, ¿sí? Que lleva a reclamar una superficie, defenderla y requiere límites, ¿sí? Cuando sucede un conflicto por alguna situación que se está dando en una plaza, ¿sí? En una plaza pública, cuando los ciudadanos entienden que ese es espacio de ellos, de los ciudadanos, de todos, ¿sí? Entonces, ellos son capaces de salir en defensa de que ese espacio permanezca tal cual era hasta que se produjo el cambio, ¿sí? Hay entonces una iniciativa de defender ese espacio porque la significación o la importancia que tiene para los ciudadanos, entonces hace que se defiendan. Y de hecho hemos visto varias manifestaciones, por ejemplo, cuando hay edificios que pueden afectar ciertos lugares públicos fundamentalmente, ¿sí? O que puedan afectar recursos naturales también, ¿sí? La gente es capaz de salir a defender algo que consideran suyo, ¿sí? Entonces, esa territorialidad es básicamente el sentido de espacio propio, ¿sí? Por el cual incluso vale la pena luchar. Nos lleva también, digamos, a los conflictos bélicos, ¿sí? Fíjense ustedes ahora que tenemos el tema de Ucrania y Rusia, ¿sí? En guerra porque justamente Ucrania está defendiendo su territorio, ¿sí? Y Rusia en realidad sale en defensa de ciertos espacios, digamos, de ese territorio ucraniano que busca independizarse, ¿sí? Así que hay ahí un conflicto, digamos, de ese sentido de propiedad y que justamente se quiere romper, digamos, en esta situación que se está dando en Ucrania, ¿sí? Bueno, y decíamos que la territorialidad requiere límites y los límites son básicamente la distancia que ha de mantenerse entre los individuos, siempre dentro de esta comprensión de interior, de lo propio, ¿sí? También hay que mantener distancia y son los límites los que indican a los demás que solamente pueden llegar hasta ellos, ¿sí? En el caso de las viviendas y todo, sobre todo como hogar,
sus límites, bordes bien definidos proporcionan el máximo de seguridad espacial, ¿sí? Nosotros en nuestras casas nos sentimos mucho más seguros de lo que podemos sentirnos a lo mejor en un espacio, un espacio laboral en el que a lo mejor incluso los lugares de trabajo son objeto de disputa constante, ¿sí? Donde ese sentido de lo propio no está suficientemente claro y eso lleva a los conflictos justamente para pelear esos lugares, ¿sí? Y por último, son básicamente redondos. ¿Por qué? Porque finalmente es desde el hogar o el lugar, digamos, el ser humano hace centro y desde ahí gobierna, digamos, el territorio. Es decir, entiende de qué se trata, percibe el territorio y eso tiene básicamente una forma redonda, ¿sí? El, el ser humano es el centro y lo que puede ver desde ese centro es todo el espacio que conforma su lugar, ¿sí? Esto otra vez desde lo que sería el concepto de los esquemas, ¿verdad? Y que se traducen o se materializan, digamos, en concreciones del espacio arquitectónico. Y en ese sentido, la masa y el cierre son los símbolos arquitectónicos del lugar, ¿sí? Recuerdan que la masa es acumulación, básicamente, ¿sí? Y el cierre es el límite, ¿sí? Profe, discúlpame, la Lo masa, escucho. o sea, hace referencia a las personas que conforman el espacio, ¿verdad? No, O yo estoy entendiendo mal. estamos hablando de espacios y estamos hablando de la persona que interpreta o entiende el espacio como un centro, pero el esquema del espacio existencial se concreta en el espacio arquitectónico y no tiene que ver, digamos, con el ser humano, ¿sí? Ok, gracias. Fíjate aquí, vamos a explicar, ¿sí? Cuando hablamos de masa y cierre, que son los símbolos arquitectónicos del lugar, ¿este lugar cuál es? ¿No conocen este lugar? El Banco Central del Paraguay, ¿sí? El Banco Central de Paraguay está dado fundamentalmente en un edificio, ¿sí? Que constituye en principio esa masa que indica la presencia de ese significativo espacio en ese determinado lugar, ¿sí? O conforma ese determinado lugar porque no solamente hay una masa que está conformada por el edificio propiamente, sino que además tiene un cercado que le indica al observador o al individuo que allí puede ingresar solamente bajo ciertas condiciones. ¿Quién me habló antes? Hola. Profe, sí, yo, Sí. Silvana era la que te hizo la pregunta. Silvana, ok. No sé Sí. si te queda más claro, Silvana, con esto. Sí, con el ejemplo sí, profe, gracias. Correcto. Bien. Y también tenemos el caso de la Kaaba en la Meca de Arabia, ¿sí? Que se señala, digamos, con una masa también ese carácter significativo del lugar, ¿sí? Entonces, masa y cierre en términos del espacio arquitectónico son los símbolos del lugar, ¿sí? O sea, un lugar se identifica básicamente por la masa que puede tener, digamos, y el cierre. Ahora que esa masa muchas veces
puede estar conformado por otros elementos también, no precisamente un edificio, ¿sí? Y los límites pueden no ser cercados, puede ser, por ejemplo, una sobreelevación, ¿sí? Pero fundamentalmente la clara distinción interior y exterior es esencial para caracterizar el lugar, ¿sí? Tanto al Banco Central como a la mezquita de la Meca no se puede entrar fácilmente, ¿sí? Hay ciertos requisitos para que uno pueda entrar, aunque sea presentar la cédula cuando va a acceder, digamos, al Banco Central, ¿sí? Otros autores hablan de la escala de los lugares, ¿sí? Y en ese sentido, y teniendo en cuenta incluso la teoría de Schultz, estos autores, Paniagua y Roldán, hablan de la pequeña escala que puede tener un lugar y que hace referencia fundamentalmente a la arquitectura, ¿sí? Y luego la gran escala, y ahí sí ya hablamos, por ejemplo, de lo que podría ser una ciudad histórica, ¿sí? Que como se la conoce muy bien, entonces puede llegar a desarrollar, digamos, el sentido de pertenencia también de los seres humanos. Los seres humanos en realidad, Silvana, son los que experimentan, digamos, a partir de su concepto esquemático, de su estructura psíquica, cómo son estos espacios que nosotros estamos estudiando ahora como lugar, ¿sí? El ser humano es el que experimenta, el que percibe estos espacios, ¿sí? Y también hay una escala que es de mutua relación entre lo que sería el genius loci y la arquitectura, ¿sí? Y que son básicamente la gran escala que es como la base en la cual se inserta la arquitectura, pero que al ser muy conocido también puede tomar entonces ese sentido del lugar, ¿sí? Hablábamos del caso de París, que tiene su elemento indicador, la Torre Eiffel, por ejemplo, ¿verdad? Pero también hay toda una estructura urbana que hace ese espacio, digamos, de París conocible incluso por gente que nunca ha ido a París, porque puede reconocer a partir del conocimiento por foto o por películas, el indicativo, el indicador, digamos, de París, ¿sí? La Torre Eiffel. Bien. Y este sentido de centro, con algunos elementos, se ha reforzado mucho más todavía y en ese caso aparecen las cúpulas, ¿sí? Con las cuales se desarrolla el concepto de lugar centralizado y que básicamente indican un círculo sagrado y están muy relacionados a la arquitectura o los lugares, ¿sí? Que tienen esa significación religiosa, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la mezquita de Estambul, que ustedes ven que tiene la cúpula mayor, que es la que refuerza el sentido de centro religioso que tiene este lugar, ¿sí? Y acá, como ejemplo nuestro, ¿sí? Tenemos varios casos en los que se aplica este concepto de lugar centralizado, ¿sí? Con la aplicación de la cúpula también en la iglesia de Cacupé, o un arco de medio cañón que es muy también significativo porque es otra forma de representación de lo que sería, digamos, la base de la cúpula, ¿sí? Y el caso de la iglesia de la Encarnación, en donde también esa cúpula indica justamente
el lugar principal, que sería el altar, ¿sí? Bueno, decíamos la masa, ¿sí? Y fuimos viendo cómo esa masa puede ir conformándose, cómo puede ir reforzándose, y también los cierres, como los elementos típicos, digamos, de un lugar, ¿sí? Los cierres, de hecho, particularizan un lugar, es decir, separan uno de otro, ¿sí? Fijan los límites, hasta aquí pueden llegar, no más allá, salvo que haya un permiso especial, digamos, y esos límites pueden ser naturales, artificiales e incluso emocionales entre el individuo y el mundo exterior, ¿sí? De hecho, naturales pueden ser, por ejemplo, una hilera de árboles cultivados que señalan, digamos, ese límite, ¿sí? Que puede no ser definitivamente un límite que no puede ser traspasado, pero que señalan concretamente una condición de limitación, ¿sí? O pueden ser artificiales, ¿sí? Cuando justamente utilizamos, por ejemplo, las rejas, ¿sí? Las verjas, e incluso emocionales, ¿sí? Hay lugares a los cuales uno no quiere ir porque ahí sucedieron, por ejemplo, situaciones muy tristes, ¿sí? Entonces, hay una limitación que a mí me impide acceder a ese lugar porque me trae mucho impacto emocional, ¿sí? Los límites también tienen fuertes implicancias sociales, ¿sí? Indican la toma de posición. Cuando hay un espacio limitado, ¿sí? Indica que está siendo poseído por un individuo. Y entonces los individuos de afuera pueden interpretar que allí ya no pueden entrar fácilmente, por lo menos, ¿sí? También definen el lugar de una actividad, ¿sí? Fíjense en este caso que tenemos aquí el Coliseo Romano, ¿sí? Aquí, en realidad, en este espacio altamente definido, porque fíjense todo lo que es esta edificación que nos marca clarísimamente un lugar y una actividad que eran estas luchas de gladiadores, por ejemplo, ¿verdad? Que se realizaban en Roma, ¿sí? Esto mismo define un interior y un exterior, ¿sí? Y determinan en otros casos dónde el individuo residirá o de dónde será expulsado, ¿sí? Muchos lugares religiosos, por ejemplo, no admiten la presencia de personas que no cultiven el mismo credo, ¿sí? Entonces, si bien no hay, digamos, una expulsión explícita, de hecho hay una situación en la cual las personas no pueden ingresar a determinados lugares, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Silvana. Sí, profe. No soy Silvana, Muy pero sí. bueno. En términos existenciales, un centro responde principalmente a las necesidades existenciales de pertenecer a un lugar mediante su identificación y de estar adentro, ¿sí? Aquí vamos repitiendo de otras formas lo que decían otros autores, ¿sí? En relación a cómo se entiende el centro en el espacio existencial, cómo se entiende el centro en la estructura psíquica, ¿sí?
Un centro que es lugar ha de ser un sitio para habitar, debe tener consideración y favorecer las interacciones personales, ¿sí? Cuando nos referimos concretamente a la vivienda, que la tenemos aquí definida en el espacio arquitectónico, ¿sí? Esa limitación garantiza la protección física y psíquica. Ya hablamos de que nosotros nos sentimos en nuestro hogar, en nuestra casa, digamos, de la forma más segura que en cualquier otro lugar, ¿sí? Y todo esto se debe a justamente esas limitaciones que son muy explícitas en el caso de una vivienda, ¿sí? De hecho, aquí nosotros podemos hablar de un lugar, pero que se define porque es diferente de su entorno, ¿sí? Y acá en realidad vamos a seguir teniendo lo que sería la masa y el cierre, solo que están definidos de otra forma, ¿sí? La masa aquí estaría conformada por lo que sería la vegetación, ¿sí? La acumulación de árboles que da esa sensación de masa, ¿sí? Hay una delimitación que en este caso no necesariamente es una verja, sino es el diferente tratamiento del suelo, ¿sí? Y que en el caso del lugar plaza, digamos, justamente llena, digamos, esos requisitos a partir del tratamiento de pisos o de diferentes tipos de piso o de vegetación, por ejemplo, en determinados sectores del lugar, ¿sí? Y donde se pueden hacer actividades que son básicamente recreativas, ¿sí? Entonces, eso que decíamos antes de la función de los lugares es sumamente importante y que se da también en términos de los cierres, ¿sí? Cuando se le da un nombre a un lugar, se le da el sentido del lugar, ¿sí? Por ejemplo, Cabaña Las Garzas, ¿sí? También se refuerza con la historia, la poesía, la música, etcétera, ¿sí? Nuestro centro histórico. A ver, ¿qué está pasando en el centro histórico en este momento? A ver si están leyendo las noticias. Nadie sabe qué está pasando en el centro histórico. Acuérdense que ustedes van a ser arquitectos. Y está pasando un fenómeno muy, muy grave en el centro y es básicamente el abandono del centro, ¿sí? Y por otro lado, también se demuele un lugar patrimonial, ¿sí? Que es el Molino San Luis, para reemplazarlo por una estación de servicio. Que estamos hablando, el Molino San Luis como un elemento que nos indica cómo era la vida, cómo era la construcción de una determinada época, y se reemplaza por un lugar que es de servicio. O sea, ese tipo de cosas están pasando en nuestra ciudad y nosotros ni siquiera estamos enterados. Esto que acabo de decir, digamos, cuando se plantea el sentido del lugar y se le denomina Cabaña Las Garzas,
¿qué es lo que me indica primeramente? Voy a ver si hay alguien en la sala. Y hay mucha gente. A ver, ¿quién me dice qué es lo que se deduce inmediatamente cuando me dicen Cabaña Las Garzas? A ver, Aramí Aguilera, ¿estás? Fernando Miers. Oscar Cabañas. Lamentable situación, ¿eh? Y esto les va a servir para hacer el trabajo práctico. Yo no sé lo que va a hacer este trabajo práctico, de verdad. Bueno, con este nivel de interés, yo creo que ya definitivamente no tiene ni siquiera sentido que siga la clase. Les voy a dejar el instructivo. Y en todo caso, si hay preguntas, las ponen en el foro de consultas que voy a habilitar también, ¿sí? Damos por terminada la clase entonces hoy, ¿sí? Hasta la próxima. Dale, profe.